¿Aquí ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, habíamos visto que... Pero no es esta, es eso, ¿no? Sí, ok. Aquí está el TDA. Ya habíamos visto que tengo 3 tipos de operaciones para poder construir y manipular una lista. Habíamos dicho que había 3 tipos de operaciones, que eran las operaciones constructoras, que son estas vacía y cons, las observadoras es vacía y cabeza, y la desdobladora es resto. Entonces, las constructoras me permiten crear la estructura, las observadoras me permiten obtener información de la estructura, y la desdobladora me permiten irla desbaratando o destruyendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el significado de esas funciones? Eso lo defino en la parte semántica o axiomática, que es esta que está aquí abajo, donde definimos 6 axiomas. Todos ustedes saben que un axioma es una verdad que no evidente y que no requiere de una demostración. Como en nuestro caso, ya lo verificamos la clase pasada, pues es evidente saber que una lista vacía es vacía, que una lista vacía en la que por lo menos se introduce un elemento no es vacía, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de lo que platicamos la clase pasada? No, profe. Ninguna, No, profe. Bueno, entonces, ahora, imaginen ustedes que yo tengo un componente de software. Aquí lo tengo, este componente, vamos a dibujarlo como este modulito. Y este componente le voy a llamar lista. Y como estamos trabajando con C, le voy a poner lista.h. Esta parte que está aquí, ese va a ser nuestra interfase. Es decir, el medio a través del cual yo puedo hacer uso de los servicios que este componente me presta. ¿Cuáles son esos servicios que este componente me presta? Pues son las 5 operaciones que definimos. Vacía, cons, es vacía, cabeza y resto. ¿Ok? En términos de C, esto representa los prototipos de las funciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer visible a... Esta es la parte visible. Es lo que yo le voy a presentar a quien va a hacer uso del módulo. Y aquí adentro, en esta parte, aquí va a estar la implementación. Es decir, cómo están programadas estas funciones. ¿De acuerdo? Y cuando yo haga mi aplicación, aquí va a estar mi programa o aplicación. Entonces, este le va a venir a pedir servicios a este componente de software, y este componente de software le va a devolver, le va a responder. Ahora, y bueno, como voy a hacer acceso, o para poder hacer, o sea, yo voy a hacer uso de los servicios del componente lista.h a través de los prototipos de las funciones, yo no tengo que saber cómo están implementadas. Nada más tengo que saber qué cosa le tengo que enviar a cada función y qué es lo que esa función devuelve. Y eso ya lo sabemos, y lo sabemos de aquí de la especificación. Por ejemplo, vamos a imaginar en la función cons. Entonces, sabemos que la función cons recibe 2 argumentos, algo de tipo lem y algo de tipo lista. Y va a devolver una lista, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo aquí ya les preparé. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Include stdio.h, ahí, lo puse afuera, stdio.h, stdlib,
Ok, y aquí voy a include mis componentes de software, que son, déjenme traerme las rutas, muy bien. Entonces, aquí le vamos a llamar lista 1. Bueno, entonces, vean lo que estoy haciendo. Estoy incluyendo dos librerías que son mis componentes. Uno que se llama elem.h y otro que se llama lista.h. Aquí en este caso, ocurre que tengo un componente, este componente que se llama elem. Luego tengo lista. Y entonces lista le pide servicios a elem. Y elem le contesta. Y luego yo tengo acá mi programa. Tengo mi programa que habla con lista. Y te le contesta. ¿Ok? Ahora, acuérdense que lista es un tipo de dato abstracto. Pero también elem lo es. También elem es un TDA por sí mismo. ¿Ok? En mi ejemplo, bueno, ahora, quiero hablarles un poquito de elem.h. Miren, elem.h, este TDA, aquí yo voy a definir el tipo de dato que quiero o necesito que contenga mi estructura. En nuestro caso, pues la lista, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Acuérdense que yo quiero que mis componentes de software sean reusables. Entonces, en lugar de definir el tipo de dato que va a contener la estructura aquí adentro, lo hago afuera. Y entonces, cuando quiera yo manipular cadenas dentro de mi lista, entonces aquí adentro de elem voy a definir la cadena. Si quiero que manipule enteros, entonces elem digo que va a ser un entero. Y de eso ni se entera lista. ¿Por qué? Porque el comportamiento o manipulación de la estructura es independiente del tipo de dato que contiene. Es decir, no importa si lo que contiene son cadenas, o son enteros, o son caracteres, o cualquier otro tipo de dato, independientemente de qué cosa contenga la lista, el comportamiento de esta es el mismo. Es decir, el último en entrar siempre será el primero en salir. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, en mi ejemplo, elem va a contener, en este caso, para el ejercicio que voy a hacer ahorita, va a contener enteros. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a poner int main. Los que no tomaron clase conmigo, les quiero que por favor observen que yo soy muy cuidadoso en identar.
Si se fijan, la instrucción return está metidita dentro de main, ¿ok? Eso hace que sea mucho más fácil la lectura de los programas. Y yo sé qué cosa está dentro de qué ámbito. Entonces vamos a ser cuidadosos con eso. Bueno, entonces, ahora, recuerden que lista.h, tanto el em como lista.h son ¿qué? Son tipos de datos. Entonces, así como lo es int, como lo es char, como lo es float. Entonces, yo puedo definir variables de ese tipo. Entonces, voy a definir una variable que se va a llamar, va a ser de tipo lem, que le voy a llamar a. Voy a definir una lista que le voy a llamar x. Miren, esto lo vamos a guardar. Bueno, vamos a compilarlo para que vean que funciona. Está compilando. Ok, entonces, por supuesto que tanto lista.h como el em.h, bueno, yo los hice con cuidado y no tienen errores, ¿ok? Ahora, voy a irme aquí a lem y voy a definir una funcioncita rápidamente. Void. Bueno, no, esto no es void. Todo eso se los voy a explicar con lujo de detalle todo lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? Entonces, nada más que, bueno, hay algunas cosas que no puedo explicar tan detalladamente en este momento porque bueno, entonces vean, acá vamos a ponerle un mensajito, puts, dame un dato. Entonces le voy a llamar lem, voy a guardar en A. Aquí vamos a poner impelem, el elemento A. Bueno, vamos a ver que esto funcione. Ahí está, ¿no? Entonces, ya tengo una forma de pedir datos. Utilizando las funciones leelem y la función impelem. ¿Por qué no utilicé aquí scanf y aquí printf? Porque en este momento estoy, digamos que el tipo lem es un tipo que yo creé aquí arriba, es de tipo entero. Pero cuando yo tenga, cuando quiera que mi lista contenga cadenas, entonces voy a cambiar, en vez de int va a ser char asterisco, y entonces aquí la función impelem va a cambiar y la función leelem también. ¿Por qué? Porque el tipo de dato con el que estoy instanciando el tipo lem va a ser diferente. ¿De acuerdo? No sé si entienden eso. Bueno, yo tengo una duda, profe. Bueno, si entonces lo quisiéramos cambiar de tipo a cadena, en vez de int sería con un arreglo para carácter, ¿no? En realidad no, realmente sería como char asterisco, pero bueno, ok. Igual cambiaremos el de para imprimir un número por la cadena en vez del %d. Y acá le ponemos %s, ¿no? Ajá, sí. Y aquí adentro, pues tendrías que poner scanfs, pero antes tendrías que generar el espacio para guardar esa cadena. Ok. Bueno, eso es de programación. Eso se supone que ya lo saben, pero no importa. Cuando hagamos el ejercicio yo se los explico.
Pero estás en lo correcto. Entonces, cuando el lem sean peras, aquí voy a ponerle peras, y aquí voy a poner el código para imprimir peras. Y el código aquí para leer peras. Cuando el lem sean manzanas, aquí voy a poner el código para imprimir manzanas, y aquí el código para leer manzanas. Ahora, otra operación muy importante. Voy a utilizar una de comparación, se va a llamar es menor. Entonces, esta función me permite comparar elementos. Una cosa de tipo L. Ok. Esta función, a ver, a los que tomaron clase conmigo, las funciones que devuelven un booleano, ¿cómo les llamé? ¿Cómo me referí a ese tipo de funciones? Se llaman predicados. Ya llevaron algo de lógica ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué es un predicado? Pues un predicado es una expresión que tú puedes evaluar como falsa o verdadera. Entonces, si yo digo, buenos días, ¿eso es un predicado? No. No, pero si digo, hoy es jueves, ¿eso es un predicado? Sí. Que lo puedo calificar o evaluar como falso o verdadero. ¿Sí? En este caso es falso. Bueno, ahora fíjense. En este caso, yo, si quiero saber si E1 es menor que E2, invoco a la función es menor, le mando dos cosas de tipo lem, en este caso dos números enteros, porque acuérdense que el lem está instanciado como entero, y entonces lo que va a hacer es que va a comparar lo que tengo va a ver si E1 es menor que E2, si eso es verdadero, devuelve un cierto, si no, devuelve un falso, y listo. Ahora, oye, Santiago, pero ¿por qué esta línea de código tan sencilla, por qué no la metes en tu programa? Ah, porque cuando compare cadenas, yo no puedo utilizar este. ¿Cierto? Las cadenas se comparan de otra manera. Bueno, muy bien. Entonces, armados con... Y fíjense cómo vamos construyendo nuestro tipo de dato abstracto, el lem. Le pongo el lem de elemento, ¿no? Y entonces, este tipo de dato abstracto lo voy a utilizar en todas las estructuras y lo voy a ir modificando de acuerdo a el tipo de dato que quiero que contenga mi estructura. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a regresar aquí al código. Acá, ok. Entonces ahora, fíjense, yo aquí ya tengo la variable A de tipo lem. Después de ejecutar esta línea de código, yo tengo después de ejecutar esta línea de código, yo ya tengo un elemento. Ese elemento lo quiero meter dentro de la lista. Entonces, ¿cómo meto elementos a una lista? ¿Con qué función? Cons. Con la función cons. ¿Y cómo se usa? A ver, vamos a ver el manual. El manual, pues es la especificación. Entonces aquí te digo que la función cons, esta que está aquí, esta, ¿qué argumentos recibe? Un elemento y una lista. Exactamente. Y devuelve una lista. Nada más que esta notación que tengo aquí es la notación algebraica. ¿Cuál sería el equivalente en notación de C? Bueno, pues es el prototipo de esa función. Se los voy a poner aquí arriba como comentario. Lista es el tipo que devuelve. Cons es el nombre de la función. Lem, coma, lista. Esta es la asignatura. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que la función cons devuelve una lista y recibe como argumentos dos cosas, un lem y una lista. O sea, este es equivalente o denota, más bien, lo mismo
que con dos puntos elem, coma lista, flechita lista. ¿Okay? Nada más que pues es la notación, esta es la notación que utilizamos en, perdón, en algebraicamente, y su equivalente es en C, es este. Entonces, ¿dónde está el elemento? Bueno, la lista en la que lo voy a guardar es la lista X. ¿Cómo lo voy a llamar? Con la función const. ¿Se llama, o en qué variable está el elemento que quiero meter en la lista X? En A. En A. ¿Y en qué lista lo quiero meter? X. En X. Entonces lo que va a hacer este const, este cuate mete el elemento A en la lista X y lo pesca en la propia X. Bueno, entonces esto ya tiene un elemento. ¿Ok? Vamos a hacer esta operación 2 veces. Bueno, ahora sí, ahora, una vez que se haya ejecutado esta segunda, este segundo const, ¿cuántos elementos voy a tener dentro de mi lista? 2. 2, ¿ok? Y si yo quiero conocer la cabeza de la lista, ¿cómo le hago para obtener la cabeza de la lista? Es decir, el último elemento que entró. ¿Con cabeza? Uh-huh. Así es, con cabeza. Y cabeza, vamos al manual. Cabeza es una función que recibe ¿qué como argumento? Aquí está cabeza. Una lista. Una lista. Y devuelve un elem, ¿cierto? Entonces, yo voy a llamar a cabeza y le mando como argumento la lista X. Ahora, esa cabeza la tengo que pescar en algún lado. ¿Qué es lo que quiero hacer con la cabeza? La quiero imprimir en la pantalla. La cabeza es un dato de tipo ¿Lista? no, la cabeza. El em. Elem. ¿Y quién imprime elementos en la pantalla? ¿Quién lo hace? ¿Impelem? Impelem. Impelem. Entonces, lo que hago es que le voy a mandar como argumento a impelem lo que devuelve cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a compilarlo. No tiene errores. Y vamos a probarlo. Entonces, el primer dato que le voy a dar es 10. El siguiente dato que le voy a dar es 20. ¿Y por qué puso un 20 aquí? Porque Pues fue porque el fue el último. último. Exacto, porque ok, aquí lo que hice es que yo tenía X, era vacía, ¿cierto? Pero luego dije que X era igual a const de 10, X. Entonces, X, ¿cómo quedó? Luego dije X es igual a const 20. ¿Y entonces qué tengo en X? Y luego le dije que imprimiera el elemento que devuelve cabeza de X. Pero X, ¿quién es? Es esta. Entonces, esto es igual a decir impelem. ¿Quién es la cabeza de esta lista? Pues el 20.